En Python podemos usar condiciones if. La condición if acá en Python se expresa de la siguiente forma. Sería edad, y vamos a poner que edad es mayor o igual que 20. Y ponemos 2 puntos. Bueno, que 20 no, es mayor o igual que 3. Que 3 no, y no vamos a poner edad, porque ya no la tenemos. Vamos a poner suma, que suma es mayor que 3. Ponemos 2 puntos. Fíjate que acá en Python me está dando un error. Y ese error me lo da porque tengo que utilizar lo que es la tabulación perfecta para lo que es trabajar con él. Si yo lo dejo así, me está dando un error, porque lo que le estoy diciendo es que print está fuera del if y el if está solo. Para evitar ese error, yo puedo venir acá, simplemente le voy a dar un espacio. Mira ya cómo se me arregló, porque a ellos al moverle un chin, darle un espacio, y le di un espacio, lo que hice fue que le dije al sistema, o el Python entiende que ese print está dentro de la suma. Por ejemplo, si yo pongo aquí en vez de 2, pongo 1, 1, y ejecutamos esto, mira que no aparece nada, no aparece nada. Pero si yo aquí pongo 3 y lo ejecutamos, mira ahí donde aparece, sí aparece el contenido. Que el contenido es, la resta es y la suma es. Aquí, esto. Eso es lo que aparece. Si yo lo que quiero es poner un de lo contrario, si yo pongo else, 2 puntos, mira cómo es, automáticamente el sistema me ubica esto. Y pongo el print aquí adentro, ya recuerda lo mismo en el espacio, o sea, porque está dentro del else. Le voy a poner un mensaje acá que diga no cumple la condición y le voy a dar a ejecutar. Fíjate como automáticamente, entonces ahí sí, ahí me aparece porque está cumpliendo. Pero vamos a poner acá un 1, 1, 1, 1, 1 más 2, son 2. Me dice ahí ahora, me dice no cumple la condición. Si aquí en Visual Studio Code quiero limpiar la terminal, doy clic acá, le doy a borrar. Por ejemplo aquí o aquí. O sea, doy clic porque si doy clic aquí a veces, bueno, a veces no funciona. Pero ahí, damos clic ahí y aparece la opción clic derecho, borrar y ya me limpia todo eso. Puedo eliminar la terminal si quiero y crear una terminal nueva. Cuando lo corro, me aparece una terminal nueva. Pero ven ahí ves cómo he trabajado con un if en esa parte. También en Python podemos utilizar bucles. Si esto tú no lo conoces, es importante que lo vayas pausando el video y escribiendo el código.